Bienvenidos un día más a mi canal, su fuente número 1 de chismecitos, noticias y todo lo que se cuece en el mundo de las estrellas turcas. Hoy prepárense porque traemos un plato fuerte, un tema que ha estado rondando las redes sociales y que nos tiene a todos con la boca abierta. Demet Özdemir desafía a Can Yaman. Así es, mis queridísimos, hoy vamos a desmenuzar todo lo que está pasando entre estos dos titanes de la actuación. Vamos a analizar las declaraciones, las indirectas y sobre todo, vamos a intentar descifrar qué hay detrás de este supuesto desafío. Porque admitámoslo, cuando estos dos nombres se juntan la cosa se pone interesante. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama digno de una telenovela, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Sí, tú que estás ahí. No te quedes fuera de la conversación. Únete a nuestra comunidad de fanáticos turcos y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, desde análisis de series hasta entrevistas exclusivas, así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de lo que nos trae aquí hoy, el supuesto desafío entre Demet Özdemir y Can Yaman. Para entender bien lo que está pasando, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Como muchos de ustedes saben, Demet y Can protagonizaron la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Madrugador, que los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión. Su química en pantalla era innegable, la gente los amaba, y durante mucho tiempo se especuló sobre si su relación traspasaba la pantalla. Los rumores de romance eran constantes, pero ellos siempre mantuvieron una postura ambigua, sin confirmar ni negar nada. Esto, por supuesto, alimentó aún más la fantasía de los fans, que soñaban con verlos juntos en la vida real. Hay esos momentos en los que creíamos que el amor de Sanem y Can trascendería la pantalla. Recuerdo las entrevistas donde ambos se reían nerviosamente al ser preguntados por su relación, las miradas cómplices y esos gestos que parecían gritar amor a los cuatro vientos. La prensa rosa turca no les daba tregua, persiguiéndolos a cada paso y alimentando aún más la histeria colectiva. Era una locura. Sin embargo, después de Erkenci, sus caminos se separaron. Can Yaman se mudó a Italia para perseguir nuevos proyectos, mientras que Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía. Y aquí es donde la cosa se empieza a complicar un poco. Con el tiempo surgieron ciertas declaraciones, ciertas entrevistas, en las que ambos parecían distanciarse el uno del otro, incluso llegando a insinuar que su relación durante la serie no había sido tan idílica como parecía. El balde de agua fría que nos cayó a todos los fans. De pronto esas sonrisas y miradas cómplices se convirtieron en recuerdos borrosos, sustituidos por comentarios ambiguos y una palpable distancia. Algunos medios incluso se atrevieron a hablar de roces en el set, de egos inflados y de un ambiente de trabajo tenso. El drama, amigos, el drama. Y ahora llegamos al punto clave de este vídeo, el supuesto desafío. ¿De dónde viene esto? Pues bien, en las últimas semanas, tanto Demet como Can han estado muy activos en redes sociales, promocionando sus nuevos proyectos. Demet, por ejemplo, está a punto de estrenar una nueva película que ha generado mucha expectación, y Can, por su parte, está trabajando en una serie italiana que promete ser un éxito. La verdad es que ambos están en un momento crucial de sus carreras. Demet busca consolidarse como una estrella de cine, demostrando que su talento va más allá de las comedias románticas. Y Can, por su parte, quiere triunfar en el mercado internacional, probando que su carisma y atractivo traspasan las fronteras de Turquía. Ambos tienen mucho en juego. Pero lo que ha llamado la atención de los fans es que en medio de esta promoción, han aparecido ciertos comentarios, ciertas publicaciones, que parecen estar dirigidas el uno al otro. Por ejemplo, Demet ha publicado mensajes sobre la importancia de la autenticidad y de no dejarse influenciar por las opiniones de los demás, mientras que Can ha hablado sobre la necesidad de ser fiel a uno mismo y de no tener miedo a los cambios. Ajá. Aquí es donde empieza a picar el salseo. ¿A quién le está tirando indirectas Demet con esos mensajes sobre la autenticidad? ¿Y Can, a quién le dedica esas palabras sobre ser fiel a uno mismo? Las redes sociales ardieron, amigos, ardieron. Los fans empezaron a atar cabos, a buscar significados ocultos y a sacar sus propias conclusiones. Internet se convirtió en un auténtico campo de batalla. A primera vista, estos comentarios podrían parecer inofensivos, pero si analizamos el contexto y la historia entre ellos, es difícil no pensar que hay algo más detrás.
Algunos fans creen que se trata de una forma sutil de promocionar sus proyectos, creando expectación y generando titulares. Otros, sin embargo, piensan que hay una verdadera rivalidad entre ellos, una especie de competencia por ver quién tiene más éxito o quién es más popular. Las teorías conspirativas se dispararon. Algunos fans juran que todo es una estrategia de marketing perfectamente orquestada por sus representantes para mantenerlos en el candelero. Otros, en cambio, creen que la rivalidad es real y que ambos actores están luchando por demostrar quién es la verdadera estrella. La verdad, quién sabe. Y aquí es donde entra el concepto del desafío. ¿De qué tipo de desafío estamos hablando? Pues bien, no hay un desafío explícito, una declaración directa en la que Demet le diga a Khan, a ver quién tiene más éxito con su próximo proyecto. No, no es tan directo. Más bien, se trata de un desafío implícito, una especie de competencia silenciosa por demostrar quién es el mejor actor o actriz, quién tiene más talento y quién es capaz de alcanzar el éxito por sus propios méritos. Es una lucha de egos, señores, una lucha de egos. Ambos son jóvenes, talentosos y ambiciosos, y es natural que quieran demostrar su valía. El problema es que su historia compartida y la constante comparación entre ellos han alimentado una rivalidad que, aunque quizás no sea explícita, está ahí, latente. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existe una rivalidad entre Demet y Khan, o es solo una invención de los medios y de los fans? Es difícil saberlo con certeza. Ambos son actores muy profesionales y es probable que estén acostumbrados a lidiar con la presión y las expectativas del público. Quizás simplemente están intentando promocionar sus proyectos de la mejor manera posible, sin intención de ofender o desafiar a nadie. Podría ser. Pero seamos honestos, el mundo del espectáculo está lleno de egos, envidias y rivalidades. Y en este caso, la historia entre Demet y Khan añade una capa extra de complejidad a la situación. Sin embargo, también es cierto que la historia entre ellos es complicada y que es posible que existan ciertos resentimientos o inseguridades. Después de todo, su relación en Erkenciskus fue muy intensa y es comprensible que hayan quedado secuelas. Además, el hecho de que siempre se les haya comparado y que se haya especulado tanto sobre su vida personal, seguramente no ha ayudado a mejorar la situación. El peso de la fama, amigos, el peso de la fama. Ser constantemente juzgado, comparado y analizado no es fácil para nadie. Y en el caso de Demet y Khan, la presión mediática y la histeria de los fans pudieron haber afectado su relación y alimentado ciertos resentimientos. Entonces, ¿quién se atreve a responder al desafío? Esta es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Responderá Khan a las indirectas de Demet? Veremos una respuesta pública, una declaración en la que él también hable sobre la importancia del talento y el trabajo duro. ¿O preferirá mantener silencio y dejar que el tiempo diga quién tiene razón? Esa es la gran incógnita. Khan es conocido por su carácter impulsivo y su falta de pelos en la lengua. No sería sorprendente que respondiera a las indirectas de Demet con alguna declaración explosiva. Pero también es posible que prefiera ignorar la situación y centrarse en su propio trabajo, demostrando su valía con hechos y no con palabras. La verdad es que no lo sabemos. Khan Yaman es un personaje impredecible, conocido por su franqueza y por no tener pelos en la lengua. No sería sorprendente que respondiera al desafío de Demet de alguna manera, aunque también es posible que prefiera ignorar la situación y centrarse en su propio trabajo. Khan es un enigma. Nunca sabes qué esperar de él. Es capaz de sorprendernos con una respuesta ingeniosa y sarcástica, o de ignorar por completo la polémica y seguir adelante con su vida. Solo el tiempo dirá qué camino elige. Y Demet, por su parte, también es una persona muy reservada y discreta. Es poco probable que haga una declaración pública que pueda interpretarse como una provocación. Sin embargo, también es una mujer fuerte e independiente, que no tiene miedo de defender sus ideas y de luchar por lo que cree. Así que, quién sabe, quizás nos sorprenda con alguna respuesta sutil pero contundente. Demet es una mujer de armas tomar. No es de las que se dejan pisotear y sabe cómo defenderse sin necesidad de montar un escándalo. Su respuesta, si es que la hay, será seguramente elegante y contundente, dejando claro su postura sin necesidad de entrar en polémicas innecesarias. En definitiva, el supuesto desafío entre Demet Özdemir y Khan Yaman es un tema complejo y lleno de matices. No hay una respuesta fácil ni una verdad absoluta.
Lo que sí podemos decir es que este drama nos tiene a todos enganchados y que estaremos atentos a cualquier novedad que pueda surgir. El salseo está garantizado. Este culebrón turco tiene todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla: 2 estrellas jóvenes y exitosas, una historia de amor truncada, rumores de rivalidad y un desafío implícito que podría estallar en cualquier momento. Prepárense para el drama, amigos, prepárense para el drama. Y hablando de estar atentos, quiero recordarles que me dejen en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que hay una verdadera rivalidad entre Demet y Can? ¿Piensan que se trata solo de una estrategia de marketing? ¿O creen que todo es una invención de los medios? Quiero saber su opinión. Quiero leer sus comentarios. ¿De qué lado están? ¿Creen que Demet y Can se odian a muerte o que en el fondo todavía hay un poquito de amor? Cuéntenme todo lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del salseo turco. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para que puedan informarse, entretenerse y compartir su pasión por las telenovelas turcas. Gracias por su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Su cariño, sus comentarios y su entusiasmo son la gasolina que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. En resumen, hoy exploramos la intrigante dinámica entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde su explosiva química en Erkencikus hasta los rumores de una competencia silenciosa por el éxito. Analizamos sus recientes declaraciones en redes sociales y las posibles interpretaciones detrás de ellas, dejando la pregunta en el aire: ¿quién responderá al desafío implícito? La verdad es que no lo sabemos, pero prometemos estar al tanto de cualquier novedad que pueda surgir. Prometo mantenerlos informados. Seré su detective personal en este culebrón turco, investigando cada detalle y revelando todos los secretos. No se pierdan los próximos vídeos. Así que por favor, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos turcos, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan ustedes de todo este drama. ¿De qué lado están? ¿Team Demet o Team Can? Cuéntenme todo. Quiero saber si son almohadilla Team Demet, almohadilla Team Can o almohadilla Team Salseo. No sean tímidos y dejen sus comentarios. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecitos, noticias y análisis del mundo de las estrellas turcas. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una telenovela y nosotros somos los protagonistas. ¡Que viva el salseo turco!